Somos todos miembros del grupo AISA, es un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todos somos profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud y, bueno, a mi derecha está el doctor Francisco Javier Martín Almena, que es coordinador de las prácticas de laboratorio del grado en Nutrición Humana y Dietética, y a mi izquierda, inmediatamente a mi izquierda, la doctora Irene Albertos. Ella es coordinadora de prácticas externas del grado en Nutrición Humana y Dietética. Y más allá, la doctora Carolina García, que también es coordinadora, en este caso, de trabajo fin de grado, también del grado en Nutrición Humana y Dietética. Y por último, yo, que soy la coordinadora del grado en Nutrición. Entonces, sin más, porque tenemos poquito tiempo para tratar un montón de temas que queremos, pues empieza la doctora Carolina. Muchas gracias, Charo. Bien, buenos días, bienvenidos a todos a esta mesa redonda en la que intentaremos abordar distintas iniciativas en el campo alimentario dentro de la economía social. Como ya se viene comentando a lo largo de todas las sesiones en esta jornada, la información sobre la economía social y solidaria se encuentra dispersa en numerosos sitios. Uno de los campos a los que hace frente ampliamente la economía social es el campo alimentario. Sus principios son la equidad, el trabajo, la sostenibilidad, la cooperación y el compromiso con el entorno. Entre las distintas soluciones implementadas por la economía social y solidaria para satisfacer las necesidades se encuentran las relacionadas con alimentarse de otra forma, a través de distintas iniciativas. Bien, a fin de contextualizar el porqué del surgir de estas iniciativas, comencemos hablando del concepto de consumo consciente o consumo responsable. Dentro del campo alimentario, el consumo consciente consiste en incluir dentro de nuestros valores éticos, dentro de nuestros motores, en nuestras decisiones de consumo. No se trata de dejar de lado completamente pues otras motivaciones más comunes, como puedan ser las clásicas 3Bs, bueno, bonito, barato, ¿no? Sino de que la calidad, el precio o la comodidad no sean nuestros únicos criterios de elección. El principal objetivo de estas medidas llevadas a cabo son promover la producción y el consumo local, aportar valor a los productores locales, reconectarse con la agricultura o realizar incidencia política para favorecer e incentivar los productos de kilómetro cero. Múltiples proyectos respaldados por instituciones comunitarias vienen desde hace años resaltando el enorme potencial de estas medidas como herramienta, entre otros, para fomentar buenos hábitos alimentarios. Pues en la siguiente mesa redonda intentaremos mostrarles iniciativas, propuestas, soluciones que se están llevando a cabo dentro del campo alimentario, dentro de la economía social. Y para ello, sin más preámbulo, doy paso a la primera ponencia sobre dieta mediterránea como un modelo de dieta saludable y sostenible de la mano de la doctora Rosario Pastor. Gracias. Decía que nos enfrentamos a un gran reto en el año de aquí al año 2050, porque vamos a ser un montón de billones, o serán un montón de billones de personas. Entonces esto supondrá un aumento del 70% de demanda de alimentos, y tenemos que situarnos en qué momento o en qué años en qué situación va a ocurrir este aumento de demanda de alimentos. Tenemos una agricultura pues cada vez más agotada por un cambio climático que además cada día es más acusado, y además nos enfrentamos a altos niveles de desperdicio de alimentos, de tal manera que si consideráramos el desperdicio de alimentos como un país, pues el tercer emisor sería de CO2 este país. Se ha estudiado y se ha visto que en el caso del desperdicio de alimentos, las sociedades más desarrolladas tienen desperdicio de alimentos principalmente en las fases de
consumo y las fases de manufactura, mientras que los países menos desarrollados tienen más desperdicio de alimentos en las fases de producción, debido pues a que no dominan tanto las técnicas de producción de alimentos y de conservación de estos alimentos. Por lo tanto, tenemos ese gran reto y entonces esta es la idea de incluir la alimentación o empezar a hablar de sostenibilidad en el campo de la alimentación. En este contexto, es verdad que en 2011 la FAO definió perfectamente, en 2010, perdón, la FAO definió perfectamente qué es una alimentación sostenible, y si leéis en la diapositiva, pues es fácil de entender, pues una alimentación que tenga seguridad alimentaria, que tenga calidad nutricional, que tenga bajo impacto en el medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, la definición es fácilmente entendible, pero sí es verdad que nos hemos limitado quizás más al campo de la industria alimentaria, de tal manera que la industria alimentaria se ha centrado en fabricar alimentos que tengan bajo impacto ambiental, pero quizás le hemos mostrado menos atención a la parte de la composición de la dieta, es decir, qué composición tiene que tener la dieta para que esa composición, esa combinación de alimentos, que en sí es la definición de dieta, pueda ser considerada una dieta sostenible. Por lo tanto, nos ocupa un tránsito desde lo que está haciendo ahora mismo la industria alimentaria o el camino que lleva la industria alimentaria de fabricar alimentos con bajo impacto ambiental a una dieta que tenga una composición que esté formada por alimentos que realmente cumplan o que ya no solo los alimentos de modo individual, sino la dieta en sí, que esa dieta sea sostenible. Siguiendo esta idea, siguiendo la idea de hábitos alimentarios no solo saludables, sino también sostenibles, varios países ya han incluido en sus guías alimentarias, ya sabéis que las guías alimentarias son el modelo a través del cual los dietistas, nutricionistas y los expertos del campo de la alimentación transmiten consejos a la población. Hasta hace unos años, hasta 2010 aproximadamente, estas guías alimentarias incluían solamente consejos de salud, pero sí que es verdad que ya últimamente pues están incluyendo consejos relacionados con la sostenibilidad. En este sentido, no me quiero entretener mucho, cuando sea el tiempo me avisáis. En este sentido, pues hay guías alimentarias españolas, en concreto la de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, como veis ya incluye en su guía conceptos de sostenibilidad. Hasta ahora, los conceptos de sostenibilidad de las guías alimentarias se centran en menor consumo de carnes, consumo de pescado que esté pues menos atacado, ¿no? Menos digamos estresado, menos influido por la contaminación de los mares, consumir más vegetales, consumir alimentos de temporada, de proximidad, y sobre todo se ha recuperado una cosa muy importante que luego hablaremos de ella en relación a la dieta mediterránea, que es las costumbres, o sea, no entender solo la dieta como una combinación de alimentos, sino como un estilo de vida. En ese sentido, en 2010 ya se incluyó en la pirámide de la dieta mediterránea pues esos conceptos de sostenibilidad, y ya se empezó a entender la dieta mediterránea no como dieta, porque la palabra dieta nos puede llevar a confusión en el sentido de que hablamos de dieta, pues a ver, dieta, los alimentos que voy a comer, pero realmente cuando hablamos de dieta mediterránea nos referimos a todo un estilo de vida, es decir, recuperar ¿qué? Comer en familia, comer con amigos, la parte social, paseos al aire libre, incluso la siesta, ¿no? Que es una costumbre muy mediterránea de la que no nos vamos a parar a hablar, ¿no? Porque cuando hablamos de siesta hablamos de 30 minutos, no de 30 horas. En fin, el caso es que biodiversidad, bajo impacto ambiental, combinación de alimentos con baja sostenibilidad, esos conceptos a partir de 2010 ya se empezaron a incluir en la pirámide, y los responsables de la dieta mediterránea a nivel internacional ya se empezaron a preocupar por poner la dieta mediterránea como ejemplo de sostenibilidad, de dieta sostenible, de tal manera que, bueno, pues ya en 2016 se empezó a profundizar en este aspecto, dieta mediterránea como estilo de vida saludable, ya no solo como dieta sostenible, dieta saludable, estilo de vida sostenible, estilo de vida mediterráneo, al fin y al cabo. En 2010, como ya sabéis, la dieta mediterránea fue proclamada Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la UNESCO,
y a partir de ahí, en 2016, como digo, se empezaron a crear una serie de indicadores, que no me paro a explicar, lo tenéis ahí en la diapositiva. ¿Para qué? Pues para ver por qué la dieta mediterránea tenía que ser ejemplo de sostenibilidad, de dieta sostenible y nutricionalmente saludable. Veis que lo que hicieron las personas responsables de crear estos indicadores fue, alrededor de los 4 objetivos de sostenibilidad, pues empezaron a crear una serie de indicadores. Esos 4 objetivos, como sabéis, son nutrición y salud, medio ambiente, economía, sociedad, cultura. Y por último ya establecieron lo que se denomina hoy día dieta mediterránea 4.0. ¿Qué significa esto? Pues que de esos 4 indicadores sacaron estos 4 beneficios que tiene la dieta mediterránea y que eso la hacen ejemplo de sostenibilidad. Indudablemente hay un mogollón de estudios, muchísimos estudios ya científicos que demuestran que la dieta mediterránea tiene un impacto muy bueno, es decir, es beneficiosa para la salud a distintos niveles, concretamente a nivel cardiovascular está de sobra estudiado, y a nivel de síndrome metabólico, que es una dieta que incorpora valores culturales y valores sociales innegables, como comer en familia, recuperar esa interacción con los amigos, que además es una dieta con bajo impacto y con mucha biodiversidad, y que es una dieta en definitiva pues, que puede mostrarse como ejemplo no solamente de dieta sostenible, perdón, de dieta saludable, sino también de dieta sostenible. Bueno, pues esto es lo que quería contaros un poco y simplemente terminar con una pequeña reflexión, porque tenemos poco tiempo cada uno. Hablamos de dieta sostenible como conjunto de alimentos de bajo impacto, recuperar estilos de vida, pero quizás tenemos que empezar a enfocar esta idea hacia cómo vamos a conseguir que toda la población, que la gran cantidad de población que somos y más que vamos a ser, cómo vamos a conseguir alimentos para todos en este sentido, alimentos de proximidad, con bajo impacto ambiental, porque la cantidad de alimento que hay que producir pues es realmente alta. Entonces, bueno, yo por mi parte nada más, muchas gracias. Doy paso a la doctora Irene Albertos, que será la encargada de pues la segunda ponencia de la mesa. Sí, muchas gracias. Uy, voy para atrás. Primero, para contextualizar todo lo que voy a añadir después, quería dar una serie de cifras, porque es verdad que las cifras siempre ayudan mucho, ¿no?, para ilustrar cómo influyen nuestros factores ambientales y cómo los condicionan, ¿no? Cómo condiciona nuestra dieta los factores ambientales. Y esto es algo que es extensible, ¿no?, a nivel mundial, y de hecho voy a dar diferentes ejemplos en diferentes países y al final veremos que no somos tan diferentes. En países como Brasil se ha visto que las zonas próximas donde se producen más vegetales y más hortalizas tienen un mayor consumo de las mismas. Países donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad es muy alta, como México, y además las perspectivas son aún peores, porque tienen una tasa muy alta también en obesidad y sobrepeso en población infanto-juvenil, se ve, hay una relación muy grande, cómo está condicionada esa dieta, pues por ejemplo, por si tienen más o menos cerca qué tipo de establecimientos. No es igual tener cerca un mercado de productos frescos que supermercados, hipermercados con productos ya procesados, preparados y todo eso. Entonces, ¿cómo ha ido influyendo, ¿no?, esos tipos de establecimientos en México? Va muy unido luego a esas cifras que os comentaba anteriormente. También los tipos de alimentos. Cada vez más en ese país, por ejemplo, se ofrecen pues eso, alimentos con tamaño de muy grandes y demás, y además no tienen una percepción, ¿no?, de lo que es saludable y no lo es, o están promocionando, ¿no?, una alimentación que no es del todo saludable.
Tenemos que tener en cuenta países donde comen muchos alimentos fuera de casa, pues la importancia que eso tiene, ¿no? Nosotros no nos hacemos a la idea, pero hay países donde gran parte de la ingesta de su dieta diaria se adquiere fuera de casa, pues eso es importante. Y luego la relación, ¿no?, de los establecimientos que tenemos cerca de nuestro núcleo de donde vivimos y la relación que vamos a tener, pues, por ejemplo, se ha visto en estudios en Reino Unido como los barrios que tenían un mayor número de estas cadenas de comida rápida eran barrios con menores ingresos, barrios a los que a la vez hay unas tasas de sobrepeso y obesidad mayor. Todo esto lo quiero decir porque esto es un poco lo que nos viene a indicar y lo que ha sido el origen, ¿no?, de esto de una corriente que se llama Slow Food, que surgió en Italia ya en los años 80, aunque cada vez se está trabajando más en ello, y surgió de una manera muy sencilla. Surgió porque se oponían en los años 80 a que una cadena rápida, que era McDonald's en este caso, se instalara en el centro de Roma, en un sitio tan emblemático como la Plaza España de Roma. Entonces surgió este movimiento que lo que tiene son unas ideas que son muy sencillas y que van muy unidas a todo lo que comentaba Charo y también Carolina de dieta sostenible, ¿no? Primero la educación por el gusto frente a todo, bueno, este movimiento surge pues eso, frente a todo la comida rápida, ¿no? Todo, comer cuanto en menos tiempo mejor, comer alimentos listos para el consumo, pues ir más despacio, ¿no? Disfrutar con la comida. Y habla primero de educación al gusto. Vamos a cocinar, pero no solo vamos a cocinar, sino también que vamos a ir a comprar esos alimentos, a cocinar y a comer en familia, ¿no? A disfrutar todo eso porque eso forma parte de nuestro país, de nuestra cultura, ¿no? Y esto hay que fomentarlo desde la infancia, porque sabemos que la infancia es el periodo donde se adquieren, ¿no?, estos hábitos. Luego hablamos de placer, ¿no? Disfrutar en la mesa. Disfrutar con nuestras tradiciones, conservarlas, preservar, la gastronomía va unido a todas nuestras tradiciones y demás. Además, eliminando barreras sociales. Hemos visto que la distribución, desgraciadamente, de la prevalencia, ¿no?, de obesidad, sobrepeso, no es igual, ¿no?, en unos estratos sociales que otros. Pues muchas veces la comida popular, la comida de cada zona geográfica, pues que sea accesible para todos, ¿no? Y muchas veces así lo es, ¿no? Hay productos que no son caros y forman parte de nuestra cultura. Y luego también ha ocurrido una cosa, que todo este fenómeno de globalización ha hecho, ¿no?, ha provocado que se haya desconectado totalmente la producción de los alimentos a cuando los consumimos. Por lo tanto, vamos a recuperar los alimentos estacionales, los alimentos de temporada, que va a ir unido al siguiente punto, a mantener nuestra producción. Lo estamos viendo hoy en día, la situación, ¿no?, que vive el sector primario en nuestro país, ¿no? Bueno, eso es por muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que es importante cada vez más pues consumir esos alimentos de proximidad, alimentos que generen un valor añadido en ese sector primario, esa producción cercana a nuestros alimentos artesanales y demás, que al final lo que nos están ayudando es en todo eso. También, por supuesto, toda la producción ecológica y esta implicación, que yo creo que a nivel, por ejemplo, de nuestra comunidad lo estamos haciendo muy bien, que lo tengamos todos los actores, ¿no? Por ejemplo, con el peso que tenemos en nuestra comunidad de los restaurantes y demás, pues el uso, ¿no?, de estos productos de proximidad, como ya lo están haciendo en las cartas de nuestros restaurantes. En este sentido hay varias estrategias. Yo voy a repasar rápidamente algunas de las que son más importantes, ¿no?, que se han hecho en el ámbito de la estrategia alimentaria. Una es la que se realizó en Valladolid con la Fundación Entre Tantos, el Ayuntamiento y demás, que lo primero que hacían era como una fotografía, ¿no? Ver qué
qué diagnóstico tenían y así actuar fomentando pues la agricultura ecológica, el consumo de alimentos de proximidad y sobre todo y también teniendo en cuenta el bienestar y salud. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce pues por ejemplo en hacer mercados, ¿no?, con productores locales, en el fomento de huertos que puedan tener accesibles los habitantes de Valladolid, o por ejemplo los menús de las guarderías que eran competencia a nivel municipal, pues incluyen, son ricos en frutas, verduras, hortalizas y todo, pues, siguiendo todo esto de una alimentación saludable con productos de proximidad. Ya en un campo más grande, un proyecto Horizonte, un proyecto europeo, un proyecto ya con mucho, pues eso, de una dimensión mayor, esto mismo se ha trasladado a diferentes ciudades, participan diferentes países, los que aparecen en el mapa, y entonces estas iniciativas dentro de la economía social, dentro de la producción local, dentro de recortar esas cadenas de suministro, dentro de buscar, ¿verdad?, esta implicación de las comunidades locales y reducir también el desperdicio alimentario que nos comentaba la doctora Rosario Pastor, ¿no? Pues todo eso se está haciendo, ¿no?, a nivel europeo con diferentes ciudades y es lo que forma parte de este proyecto. Luego, en un ámbito que nos preocupa especialmente, que es el ámbito infantil, pues ya se están ofreciendo en algunos comedores de guarderías, pues todo esto del movimiento Slow Food unido a la figura de un cocinero, lo cual es importante porque sabemos, ¿no?, la repercusión que tienen hoy en día nuestros cocineros. Y luego incluso hay AMPAs, asociaciones de padres, que se han implicado directamente en la alimentación de sus hijos, creando comedores escolares donde cocinan los padres y demás. Y otra iniciativa muy bonita en este ámbito, en un marco como es Canarias, se ha trabajado en los comedores escolares creando dentro, ¿no?, de un proyecto ecocomedores de Canarias se denomina el proyecto, que son comedores escolares donde se incorporan pues esos productos ecológicos, frescos y locales. Y entonces, en este campo están implicados todos los factores, que al final es la clave del éxito. Desde los productores se les da un asesoramiento, se busca el equilibrio nutricional por parte de los dietistas, se da valores a esa población infantil y además en este proyecto se ha desmentido una cosa que era algo como que estaba muy arraigado, ¿no?, que muchas veces pensamos, ¿no?, y que el precio justo, ¿no?, que el precio que estos productos van a ser caros, estos productos de proximidad, artesanos, van a ser caros. Pues se ha visto, en este proyecto lo ha demostrado, que a medio y largo plazo el consumir estos productos ecológicos, pero al ser de temporada y demás, pues conseguimos que el producto no sea caro, sea a un precio del mercado y además se evitan los vaivenes de mercado, que todos sabemos la especulación que hay con las materias primas, y se consigue mejorar todos los niveles de la escala. Es un proyecto muy bonito porque han mejorado esos productores primarios, esos productores artesanos durante el proyecto. Y voy a dar paso a mi compañero, el doctor Francisco. Muchas gracias, doctor Albertos. Nada, en mi caso voy a hablar sobre un caso concreto. Vamos a hablar de los supermercados cooperativos debido a una situación concreta y específica. Desde hace muchos años, desde una gran variedad de diferentes organizaciones, se han planteado como uno de los objetivos o su eje central de trabajo el que las poblaciones presenten o tengan disponibilidad de alimentos. Pero no solamente de alimentos, sino que sean alimentos saludables. Esta disponibilidad de alimentos saludables se ha visto su importancia o se ha detectado la gran importancia de disponer de ellos
dado que en los diferentes estudios realizados se ha observado que cuando hay una disponibilidad de estos, la población tiende a utilizarlos. Por lo tanto, habitualmente la población no los utiliza o no los utiliza de una forma mayoritaria cuando no se encuentran disponibles, ya sea por cercanía, así como por el posible precio que puedan tener estos alimentos. Por lo tanto, el poder favorecer o el poder aportar este tipo de alimentos que sean opciones más saludables y de comercio justo o incluso de cultivos agroecológicos, pues disponer de ellos a precios adecuados puede favorecer el que la población tienda a utilizarlo. Además, se ha visto que la utilización de este tipo de productos se encuentra íntimamente relacionado con la reducción del riesgo de la aparición de enfermedades crónicas. Todos sabemos que hoy en día la mayor parte de las enfermedades no transmisibles se deben a unos estilos de vida poco saludables, como ya ha comentado la doctora Pastor, en los cuales pues, se genera o se consume alimentos que son energéticamente de una densidad energética alta, pero que no aportan todos los nutrientes en las proporciones más aconsejables. Por lo tanto, el disponer de una mayor disponibilidad de estos alimentos saludables podría reducir la presencia o podría reducir la propia incidencia y la prevalencia de estas enfermedades que conocemos todos hoy en día, como la obesidad, la diabetes o la enfermedad cardiovascular. El problema que surge o la situación que surge y a partir de la cual también se crean estos supermercados cooperativos es que este tipo de alimentos que son más saludables tienen unos precios mayores que los alimentos que son poco saludables. A día de hoy, pues como vemos en el dibujo, en este gráfico, pues el peso o el precio que pueda tener un alimento que sea saludable, como podría ser una manzana, es mucho mayor que una comida poco saludable. Todos tenemos muy claro que ir a comer a un establecimiento de comida rápida sale mucho más barato que ir a comer a un restaurante de otro tipo, de otras características, en el cual se pueda disponer de alimentos más saludables. Otro ejemplo sería que, bueno, pues, por el precio que a lo mejor puedas pagar por una manzana o por un par de manzanas, pues casi puedes llegar a tener incluso un bollo, una palmera industrial de un tamaño muy grande que, pues bueno, pues para las personas que disponen de pocos recursos, sí que es cierto que, aunque no sea la opción más saludable, pero van a tener una menor sensación de hambre debido pues, a que pueden ampliar el volumen de alimentos comprados y consumidos a partir pueden reducir el valor de la cesta de la compra aumentando el tamaño de la ración alimentaria y por lo tanto reducir el hambre de las familias. Y fruto de toda esta situación es como surgen también los supermercados cooperativos, en los cuales, a diferencia de otros tipos de supermercados, los cooperativistas tienen tres funciones principales. Por un lado van a ser consumidores, también van a ser copropietarios y además van a ser trabajadores, van a ser participantes. Entonces, de esta forma se reducen los costes de comercialización de los productos, ya que los propios cooperativistas son los que están están desarrollando con su labor, van a abaratar el precio de los productos. Entonces, como ejemplo de este tipo de supermercados, y para ilustrar un poquito cómo son, vamos a comentar el supermercado de la OSA, que es un supermercado cooperativo que se ha establecido en Madrid aproximadamente, hará cosa como aproximadamente un año. Inició su andadura, aunque su inicio fue mucho antes, de hecho ya como asociación y como comercio de productos de venta, como centro de venta de productos ecológicos, pero más a menor escala, se estableció aproximadamente en 2018, en 2016, sí que lo que es el propio supermercado cooperativo surgió en 2020, ¿vale? En noviembre de 2020 fue cuando se realizó la apertura, ¿vale? Este supermercado se estableció o utilizó como referentes dos supermercados cooperativos muy conocidos y con un gran éxito, ¿vale? Que son el Park Slow Food Coop, de Nueva York, que surgió en Brooklyn en el año 1973 y que a día de hoy pues tiene
un alto número de cooperativistas al punto en el cual directamente tienen exceso de mano de obra por la cantidad de cooperativistas que están desarrollando su labor, al punto en el cual incluso llegan a tener algunos de los cooperativistas, su labor es cuidar de los hijos de las personas que van a hacer la compra o facilitar incluso el propio servicio recogiendo los carritos de la compra de los diferentes compradores. Entonces, es el primer supermercado cooperativista que surgió y que tiene un gran éxito, y a partir del cual también se han basado el resto. También la Louvre de París, que se abrió en 2016, es otro de los referentes de la OSA supermercado cooperativo, en el cual además estuvieron durante una semana los integrantes de este supermercado cooperativo trabajando y visitando este supermercado en Francia, ¿vale? En París, y para aprender y establecer cómo iban a realizar el de aquí de Madrid. En este caso, a partir de este modelo, se consigue una cesta de la compra que es más sostenible y más responsable a partir de los productos que se comercializan, y además estos productos se deciden democráticamente por todos los cooperativistas con votaciones y con la elección de los propios productos que se van a utilizar. De hecho, a día de hoy disponen de 1.200 cooperativistas, que es un número que, bueno, aunque todavía es pequeño y no alcanza los valores de sus referentes, tenemos que tener en cuenta que en un año de duración, pues en un año de andadura, pues es un número bastante importante, y además presentan o disponen de una comunidad que se considera diversa, que defiende y trabaja por la universalidad de la participación. Es decir, que en esta cooperativa no hay un modelo o un tipo único de personas, sino que realmente trabajan y desarrollan su labor y se benefician de ella todo tipo de personas, incluso con diversidad funcional pueden llegar a realizar algún tipo de labor y de servicio, y pueden beneficiarse y verse beneficiados de estos beneficios de este tipo de supermercado que se encuentra además en el distrito de Tetuán, en la zona norte de Madrid. Como habíamos comentado, este tipo de supermercados, ¿vale?, en el cual los cooperativistas, además de propietarios y consumidores, desarrollan su labor como trabajadores, presentan turnos de participación en los cuales deben aportar a través de su trabajo 3 horas cada 4 semanas, ¿vale? Por lo tanto, tampoco tienen que hacer un desempeño, una carga laboral demasiado alta, por lo tanto, es relativamente asequible y facilita pues el que multitud de personas puedan compaginarlo con su labor profesional y a la vez puedan beneficiarse de una cesta de la compra más barata. Los objetivos principales de este tipo de supermercados, ¿vale?, es crear una cooperativa accesible comprometida en dar respuesta a las necesidades de alimentación de todos y todas, es decir, que su objetivo es poder aportar y poder acercar alimentos de calidad a precios asequibles para que cualquier persona pueda consumirlos y de manera que pueda cuidar de manera saludable su alimentación, y además tiene una labor adicional, y es que genera o se ha creado como un espacio de intercambio que favorezca también la concienciación social sobre los hábitos de alimentación y su impacto ambiental. De hecho, además de supermercado, esta cooperativa desarrolla diferentes actividades de formación, incluso hay visitas a los propios productores, ¿vale? Y los alimentos que van a venderse en el propio supermercado, los criterios de compra establecidos para ellos, es en función de la calidad, es decir, que no por ser más baratos van a ser alimentos de peor calidad, también van a tener bajo impacto medioambiental, reducen el consumo de plásticos, incluso si pueden evitan los envases, también de cercanía, favorecen el comercio de cercanía, principalmente local, regional y nacional, que sean de producción ética, ¿vale?, con unas condiciones de trabajo justas, además de favorecer la producción agroalimentaria con un precio justo, pagando lo que corresponde por estos productos, pero sin generar un beneficio adicional, y que responda a las necesidades de la comunidad, ya que se favorece o se establece que sea lo que los propios cooperativistas necesitan. Respecto a los productos de los que disponen, ¿vale?, pongo 4 imágenes para ver un pequeño ejemplo de los que hay. Es multitud de alimentos, ¿vale?, y son los mismos que se pueden encontrar en cualquier tipo de supermercado normal. También dispone, como comentamos, de productos a granel para poder hacer su compra, disponen de frutas, de verduras, de productos envasados como pastas, arroces, incluso productos de limpieza, leche, lácteos,
¿vale? Van a decir que van a aportar el mismo tipo de servicios, favoreciendo también que sean de agricultura ecológica y de comercio justo. En cuanto a los precios, ¿vale? Actualmente está establecido un margen medio del 25% para todas las categorías de productos, ¿vale? Que es un margen mucho más bajo que el que se dispone en la mayor parte de los supermercados, ¿vale? Y bueno, la diapositiva incluye los precios, los márgenes por categoría de producto, ¿vale? Porque lo que pretenden es que el margen sea unificado por cada categoría para que no sea dependiendo de la marca y que cada usuario pueda consumir o comprar el alimento que considere más oportuno. Y el objetivo a largo plazo es obtener un margen único del 20%, ¿vale? En función de cuando se encuentre más estable la propia cooperativa y si la situación económica lo permite, para reducir así los precios, ¿vale? En el mapa disponemos de los proveedores o de una gran parte de los proveedores que hay a nivel nacional que comercializan en este supermercado, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Alicante, que hay una cooperativa que presenta, una empresa que produce turrón ecológico. En Alicante, una empresa suministra los jabones también de tipo ecológico. En Ciudad Real, por ejemplo, se obtienen legumbres, cereales, frutos secos y olivas también de producto ecológico, o el caso de Ávila, que nos atañe más de cerca, en el cual pues, una granja ecológica aporta huevos de agricultura ecológica. ¿De acuerdo? Y bueno, principalmente, y para ir finalizando, esta propia supermercado cooperativo tiene una declaración de principios en el cual pues, principalmente todos se relacionan con aportar una alimentación de calidad a un precio asequible, que todas las personas puedan disponer de este tipo de alimentos, que sean alimentos saludables, que se pague el precio que corresponde sin un exceso en el precio ni una merma para los productores, y que se sigan modelos de sostenibilidad para favorecer la propia sostenibilidad del propio modelo. Y ya le paso el relevo a la doctora Carolina García. Muchas gracias. Bueno, cierro esta mesa redonda hablando de un proyecto que, desde el punto de vista personal, me resulta un proyecto muy interesante. Hablo del proyecto Jackin, y es que hablar de economía social, sostenibilidad y alimentación en este país nos lleva a hablar de este proyecto como un claro ejemplo, ¿no?, de iniciativa dentro del campo alimentario y la economía social. El proyecto Jackin es un proyecto del chef vizcaíno, Eneko Atxa, en el que trabaja con su equipo explorando diferentes caminos con el objetivo de utilizar la gastronomía para conseguir una sociedad más sostenible, saludable y justa. El proyecto se llama Jackin. Jaki en euskera significa producto o alimento, y si le añadimos la letra N, significa conocimiento. Por lo tanto, Jackin es conocimiento del producto o del alimento. La sostenibilidad ha sido siempre uno de los ejes del trabajo de Eneko Atxa, y como digo, su proyecto Jackin es un claro ejemplo, como decía, de iniciativa en el campo alimentario dentro de la economía social. De ahí que nos gustaría compartir con ustedes este proyecto, que consigue aunar distintos criterios a los que atiende la economía social. En este caso, tomando como base de partida pues, la esencia del impulsor, que es la gastronomía. Por si no han oído hablar de él, Eneko Atxa es un chef vizcaíno, como decía, que es reconocido internacionalmente, ha recibido una gran cantidad de premios, y es propietario de un complejo que se encuentra en una localidad que se llama Larrabechu, de Vizcaya, que cuenta con un restaurante gastronómico llamado Azurmendi, que dispone de 3 estrellas Michelin, luego otro restaurante, que es el restaurante Eneko, más pequeñito, más modesto, con 1 estrella Michelin, una bodega de chacolí con sus propias viñas, un huerto prodigioso y un espacio para eventos. Bueno, pues Jackin es un proyecto en continuo desarrollo que comenzó con la construcción del emblemático restaurante Azurmendi. Digo emblemático porque el restaurante Azurmendi es el inicio de este proyecto y es un restaurante que ha recibido por 3 años el galardón del restaurante más sostenible del planeta por una lista de referencia mundial. Eneko Atxa siempre ha promulgado que la alimentación está absolutamente ligado al mundo de la salud, y que él reconoce que tiene en sus manos una herramienta muy potente de la que verdaderamente hace uso. Bueno, pues el proyecto Jackin se dedica a explorar campos de manera transversal y con la gastronomía, como decía, como punto de partida, y se apoya así en 4 pilares.
sostenibilidad, salud, compromiso social y multidisciplinariedad. Vamos a ir viendo a continuación cómo aborda cada uno de estos 4 aspectos y cuáles son los recursos empleados para integrar todos ellos. Y empezamos por el primero de ellos y el más destacado, ¿no? La sostenibilidad, el que da base a todo el proyecto. Hablar de sostenibilidad en el proyecto Yakin es hablar, como digo, del restaurante Azurmendi, que, como decía, pues tiene este galardón de restaurante más sostenible del planeta durante 3 años. Este edificio, este restaurante, se diseñó en el 2010 incorporando métodos de trabajo poco invasivos con el entorno. Les recomiendo ver un vídeo en el que se relata cómo fue construido el edificio, porque verdaderamente es muy interesante. Se utilizaron materiales locales y reciclados y se utilizó la tecnología más avanzada en cuanto a energías renovables se disponía en ese momento, ¿no? Por hablar de algunas características de este edificio, bueno, pues en primera instancia se utiliza la cubierta del edificio para la plantación de huertas, de una huerta, que como digo es espectacular, plantas aromáticas y una zona de invernadero. Debajo de ese huerto, bueno, lo que es la cubierta en sí es una cubierta de madera de pino que hace como si fuese una piscina, ¿no? De manera que el agua que se recoge tras la lluvia, que recordemos que en Vizcaya llueve 2 días de cada 3, pues toda esa lluvia que cae drena en el huerto, se recoge en esa piscina y ese agua es aprovechado, bombeado, para aprovechar su uso en inodoros y para regar otras zonas de plantación de los alrededores. La vegetación, sin duda, forma parte de este edificio. Vemos la vegetación local por todo el edificio y, en concreto, esta parte que digo del invernadero está orientada al sur. La zona de comedor está orientada al norte. De esta forma se permite la ganancia de calor en invierno y la no necesidad de sombreamiento en verano. Además, hay una ventilación cruzada entre ambas zonas. Dispone el edificio de una instalación fotovoltaica en esa zona sur para su consumo propio, parte de forma directa y parte por acumuladores. El 90% de las necesidades energéticas del edificio, tanto en frío como en calor, se apoyan sobre una instalación geotérmica que está a lo largo de todo el edificio, excepto en la cocina. El edificio, fíjense que fue diseñado en el 2010 y ya entonces se instalaron, ¿cómo se dicen? Tomas eléctricas para la carga de vehículos eléctricos de manera gratuita, que era algo como, bueno, pues muy pionero en ese año. También se han utilizado para su construcción materiales que provienen de reciclados, solados, cerámicos, escorias, plásticos, vidrios. Y al finalizar la construcción se plantaron más de 700 árboles de variedades locales para compensar la huella de CO2 que se había producido en sus operaciones. Eso como algunas características, a ver si puedo pasar, algunas características, como digo, de la construcción de este edificio. Bueno, Azurmendi recicla todos sus residuos y además se ha unido a una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Larrabechu, que como digo es la localidad en la que se encuentra ubicado, para producir compost. Con los residuos orgánicos que se generan en sus operaciones se produce un compost y este compost resultante lo utilizan los agricultores de la zona para fertilizar sus huertas. Obviamente, Azurmendi trabaja estrechamente con varios productores de la zona, que son parte, sin duda, indispensable del funcionamiento sostenible del restaurante, y cada productor está especializado en un producto y lo cultiva y lo procesa de la manera más eficiente posible. Además, esta estrecha colaboración ha impulsado la recuperación de algunos productos cuyo cultivo se había abandonado o estaban al borde de la extinción, dándoles así valor y fomentando su consumo. El restaurante ha creado un sistema de recolección, de modo que cada productor, en lugar de llevar su producto diariamente o semanalmente al edificio, lo que se ha realizado es que un camión va pasando por todos los productores, recoge el producto y lo lleva al restaurante. Además, se intenta, dentro de lo posible, que los ingredientes se lleven a diario, de esa forma se disminuye el uso de máquinas frigoríficas. Además, el restaurante, como decía, cuenta con una huerta que funciona como expositor de los productos que se cultivan en el entorno. Así, las hortalizas, las plantas y las flores
que se cultivan, después se pueden encontrar en los platos gastronómicos, dándoles mayor visibilidad ante sus comensales, ¿no? También en el entorno de Azurmendi hay un banco de semillas, el más grande de todo el País Vasco, en un proyecto en colaboración con un instituto de investigación que es Neiker Tecnalia. Otro de los ejes del proyecto, como decía, es la salud. No cabe duda, es obvio que el mundo de la alimentación está absolutamente ligado al de la salud y en este sentido el proyecto Yakin trabaja sobre 3 líneas. En primer lugar, la alimentación interna. El primer paso se dio internamente. Se trataba de incorporar y abogar por los principios de la alimentación saludable dentro de los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, así, uno de los trabajadores, un dietista nutricionista, se encarga de diseñar los menús equilibrados, saludables, para todo el personal que trabaja en todo el núcleo de Azurmendi. Otra de las líneas de trabajo es la alimentación externa. Al restaurante Azurmendi llegan miles de personas de todo el mundo y cada uno con unas necesidades, por supuesto, ¿no? Con la observación diaria se ha encontrado la cantidad de personas que llegan a Azurmendi con intolerancias alimentarias o con alergias alimentarias. De ahí que haya diseñados 16 opciones de menú adaptados pues, a celiaquía, a intolerancia a la lactosa, etc. Y por último, la tercera línea de trabajo es la alimentación para la sociedad. En este sentido, en colaboración con el Hospital de Galdakao, que está bastante cerquita de la localidad de Larrabechu, se ha escrito un libro de recetas que responden a distintas dolencias, enfermedad cardiovascular, obesidad infantil, diabetes, etcétera, ¿no? Con recetas que incluyen ingredientes sencillos, económicos y de elaboración también sencilla, y todos los beneficios económicos de este libro han sido destinados para la investigación de las distintas dolencias que trata el libro. Además, también en colaboración con este hospital, el Hospital de Galdakao, lo que se ha firmado es un plan bianual para el diseño de los menús de los pacientes hospitalizados en este centro. Otro de los ejes, como decía, es el compromiso social. Ya les decía que NECOACH ha recibido muchos premios a nivel internacional, con lo cual tiene un reconocido prestigio que aprovecha esta repercusión social para dar visibilidad a algunos proyectos de asociaciones con las que colabora directamente, como es, por ejemplo, la asociación Aspanovas, la asociación Asteamur, ¿no? de padres de niños con cáncer de Vizcaya, o Aspanovas, que es una asociación de personas con trastorno del espectro autista de Murcia. Y por último, para cerrar el ciclo y esos 4 pilares, el proyecto Yakin hace atención a la multidisciplinariedad. El proyecto Yakin es un proyecto, como decía, real, que dispone de un espacio físico al lado de Azurmendi, que resulta como un lugar, un invernadero, un hervidero de ideas. Y este espacio se cede a menudo, cíclicamente, a proyectos por los que Azurmendi apuesta, ¿no? Como por ejemplo proyectos que están desarrollando con la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, con los que han diseñado sus propias tarjetas, por ejemplo, de visita, que son tarjetas recicladas con semillas impresas, o proyectos de investigación con centros de biología que tratan de optimizar los métodos de cultivo óptimos y saludables para productores locales, entre otros. Y como digo, con esto cierro la mesa redonda, mostrándose este proyecto interesante y lanzando un último mensaje del que NECOACH en concreto hace muchas veces uso, es que todos somos un poco responsables de lo que ocurre en nuestro entorno. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Tenemos una pregunta a través de las redes que nos dice: ¿cuáles son los principales obstáculos para que estas iniciativas en el campo alimentario terminen de consolidarse y generalizarse? Yo creo, bueno, mis compañeros no sé si estarán de acuerdo conmigo, que el reto que nos planteamos ahora mismo es
cómo traducir esa producción sostenible de proximidad y de temporada a grandes cantidades de alimentos y que sea accesible a toda la población, porque la realidad hoy día todavía es que, como habéis visto, hemos estado mostrando pues, ejemplos de iniciativas, pero ni mucho menos todo esto está todavía generalizado, porque realmente al consumidor lo que le interesa es qué tengo que comer. Puedo comer esto porque el precio es asequible, y hoy día es verdad que los productos no siempre de este tipo son todo lo asequibles, que económicamente me refiero, que deberían empezar a ser, ¿no? Pues un simple ejemplo, pues la ternera de cultivo intensivo o cualquier carne de cultivo intensivo pues es más cara, ¿no? Económicamente menos asequible que pues, terneras de proximidad, de granjas pequeñas, de granjas bio, etcétera. No sé vosotros si opináis en este sentido igual. Sí, me uno a lo que ha comentado la doctora Rosario Pastor, y también creo que bueno, que todavía estamos muy incipientes, todavía hace falta más unión por parte de todos, y también un poco la concienciación de la importancia que tiene el consumir alimentos de temporada y demás, con lo cual es un campo apasionante donde todos los agentes implicados, incluidos también nosotros desde el punto de vista de la universidad, tenemos mucho que aportar y mucho trabajo por hacer.